Sean bienvenidos nuevamente. El tema que compartimos hoy, perdonarnos a nosotros mismos. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria, te damos la alabanza y la adoración. Queremos, además de bendecir tu nombre, también pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos concedas, por medio de tu Espíritu Santo, todas las gracias para poder iluminarnos en este instante y que lo que vamos a compartir, Señor, sea siempre para la mayor honra y gloria de tu nombre. Que quienes escuchan, Señor, les sea de mucho provecho espiritual, es lo que deseamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Virgen Santísima, intercede también por cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos trayendo una reflexión acerca de cómo sanar los sentimientos y también cómo sanar las relaciones. Estos temas están pues íntimamente ligados porque al nosotros sanar nuestros sentimientos, también nuestras relaciones con los demás pueden sanar automáticamente o por lo menos puede de alguna forma contribuir en gran medida a que esas relaciones puedan ir subsanándose. Por tanto, es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que mientras nuestros sentimientos no sean trabajados de una manera adecuada, es decir, mientras no sometamos nuestros sentimientos a la voluntad de Dios, difícilmente se van a subsanar las relaciones con los demás. En el tema anterior hablábamos sobre esto, el perdonar a los demás. Y lo que pudimos concluir al final es que perdonar es como accionar un botón que destruye odios, que destruye resentimientos, que destruye también esos deseos de venganza y todo tipo de violencia que pueda haber hacia los demás. Cuando perdonamos, todo se apacigua. Cuando perdonamos, nos viene la paz. Esa paz que no la da el mundo, que solamente la puede dar Cristo a través de su Espíritu Santo. Por tanto, dijimos que el que perdona se beneficia a sí mismo porque viene a él esa paz en su interior. Partiendo desde acá, decimos que la palabra cristiano es sinónimo de perdón, que Cristo no solamente nos viene a revelar el perdón de Dios a nosotros, pide además que nos perdonemos los unos a los otros, sino que también exige que nos perdonemos a nosotros mismos. A veces lo pasamos por alto, a veces lo descuidamos. Y este último aspecto del mensaje de Cristo, que es el perdón a nosotros mismos, no ha sido suficientemente discutido ni tampoco enfatizado dentro de nuestro camino espiritual. Sin embargo, si nos llamamos cristianos, tenemos que ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, entonces no hemos experimentado aún la totalidad de la redención. Al reconciliarnos con nosotros mismos, podemos alcanzar esa madurez cristiana que tanto anhelamos. Para algunos puede parecer duro quizá esto, ¿no? El hecho de que de alguna forma pues estemos afirmando que el perdón a nosotros mismos nos detiene o nos frena en nuestro caminar cristiano, porque muchas personas no toman con seriedad este asunto y con frecuencia muchas personas se sorprenden, mucha gente se sorprende cuando se toca este tipo de temas, porque después de admitir un error o un pecado, saben que Dios les perdona cuando van a la confesión y se arrepienten, pero quizá nunca toman en cuenta el hecho de perdonarse a ellos mismos. Muchos ni siquiera lo piensan. Quizá usted en este momento que está escuchando ni siquiera se ha puesto a pensar en este asunto, el perdonarme a mí mismo. Y esto es dañino, hermanos, también para nuestra fe, para nuestra espiritualidad, porque a través de los años pues se ha llegado como a un tipo de conclusión en este aspecto, ¿no? De que un gran número de personas aceptan el perdón de Dios a un nivel superficial. ¿Por qué superficial? Porque el aspecto más profundo del perdón que muchos de nosotros nunca experimentamos
es el perdonarnos a nosotros mismos. Creemos que Dios nos ha perdonado. Sí, eso lo aceptamos completamente. Pero el perdonarnos nosotros por esas faltas que hemos cometido, lo pasamos desapercibido, lo pasamos por alto. Algunos quizás dirán, yo no puedo hacer eso, porque esos pecados que cometí, no, esos definitivamente, pues ¿cómo me los voy a perdonar? Si yo sé el daño que he hecho, el daño que he causado, etc. Y no hay duda de que el perdón a uno mismo resulta difícil en este aspecto y que en algunos casos es todavía más exigente de acuerdo a los pecados que hayamos cometido. La totalidad de la redención o la reconciliación con nosotros mismos se adquiere a través de este aspecto, del perdonarnos a nosotros mismos. Y es que se vive una contradicción, porque si aceptamos el perdón de Dios, ¿cómo no vamos a aceptar nuestro perdón? Y creemos que esto a lo mejor le incumbe a aquellas personas que están internadas en alguna institución mental. Pensamos que tal vez sea solo para aquellos criminales que están en una prisión o aquellos que sufren problemas emocionales que los consideramos muy fuertes. Pero es que no solamente a ellos les compete esto, ni a aquellos que han cometido pecados gravísimos, sino a todos por igual. Cuando se le pregunta a una persona acerca de este perdón a sí mismos, muchos rechazan hacerlo. Y esto es común, muy común entre adultos, entre jóvenes, entre hombres y mujeres, entre laicos e incluso se puede dar entre sacerdotes y también religiosos y religiosas. Porque muchos parecen tener una necesidad de castigarse a sí mismos después de haber cometido un pecado. ¿Y qué mejor forma de castigo que no aceptar el perdón? El nuestro me refiero. Cuando entramos en este dilema, llegamos a pensar que no somos dignos de ese perdón. Y entonces atacamos nuestra espiritualidad y también nuestra autoestima, lo que nos hace sentirnos también desvalorizados. Y ese desvalorizarnos es también dañino para nuestra espiritualidad porque no nos deja avanzar en otras áreas de nuestro caminar espiritual. Y esto en cierto modo es como una especie de martirio masoquista. Hace que olvidemos que el perdón de Dios nos hace valiosos. Y eso no lo perdamos de vista. El mismo Dios lo dice en su palabra. Nosotros para Él valemos mucho y recordemos, hermanos, valemos la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ese es el precio nuestro. La sangre de Cristo en la cruz es lo que Él pagó por cada uno de nosotros. Por tanto, somos valiosos. Somos muy valiosos. ¿Cómo es que hemos podido entonces llegar hasta ese punto de no perdonarnos? Bueno, porque pensamos equivocadamente que perdonarnos es aprobar aquellos pecados que hemos cometido y por eso mismo nos autocondenamos de una forma irracional. Y recordemos, dijimos, vamos a dotar nuestros sentimientos de razón para poder entrar en esta dimensión espiritual de la que estamos hablando. Y esto es importante, porque también vamos a aclarar este punto, ¿no? Que el hecho de perdonarnos a nosotros no significa que vamos a evadir nuestras responsabilidades al momento de pecar, o del mal que hemos hecho a los demás cuando pecamos, cuando hacemos algún mal que ha dañado a otras personas, que casi siempre es así, ¿no? Cuando cometemos un pecado. Y en lugar de aceptarnos tal como somos, con todas nuestras limitaciones, así como Dios lo hace, nuestro orgullo nos lleva a considerarnos a nosotros mismos de la forma que éramos o como deberíamos ser según nosotros. Nuestras limitaciones humanas son las que no nos dejan avanzar en nuestra espiritualidad. Pero recordemos siempre, hermanos, todo aquello que el Señor nos permite avanzar en lo espiritual, siempre es por la gracia de su Espíritu Santo. Siempre es porque Él nos infunde, su Espíritu Santo nos infunde esos dones, esos carismas, esas gracias,
para que podamos avanzar, ¿no?, en nuestra espiritualidad. Y como lo decíamos en una ocasión, todo aquello bueno, aquello poco bueno que logramos hacer en algún momento, no es mérito nuestro, es mérito de Dios que nos hace obrar de esa forma. De nosotros humanamente solo puede salir algo malo, definitivamente, pero es Dios quien obra todo en todos para que podamos obrar de una manera con bien. Como decíamos, rehusarnos a perdonarnos o al autoperdón es, de cierto modo, engañarnos a nosotros mismos. Por medio de la autocompasión queremos llegar a este punto, y la autocompasión también es mala. Es malísima, malísima, porque no estamos hablando de eso. No estamos hablando de autocompadecernos, sino de perdonarnos a nosotros mismos. Son dos cosas completamente distintas, porque la autocompasión nos lleva a la autocondena y nos lleva al autocastigo. Y escogemos una forma de comportamiento, en cierto modo, egocéntrica, centrada únicamente en nosotros mismos. Y por eso está cargada de soberbia, porque nos lleva a eso, a encerrarnos en nosotros mismos. Y lo que hacemos es al final bloquear ese torrente de amor y ese torrente de gracia y de perdón que vienen de parte de Dios. El proceso de redención profunda se estanca allí, porque no le permitimos a Dios obrar plenamente en nuestras vidas. Y esto es tan opresivo que nos lleva a vivir en una tipo espiral que van llevándonos a fracasos y fracasos continuos dentro de nuestra espiritualidad y también dentro de las relaciones con los demás. Y llegamos al punto de decir, ¿y entonces para qué sigo? Entonces, ¿para qué continúo? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Entonces, ¿para qué me reúno con la comunidad? ¿Para qué reunirme con el grupo? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y llegamos a preguntarnos hasta enfadados de esto, ¿no? ¿Para qué? Y al final nos rendimos, nos quedamos estancados. Renunciamos a levantarnos. Renunciamos a alzar nuestra cruz y caminar con ella como nos ha pedido Jesús. Y es que la fragilidad humana es, hermanos, la que se debe tomar en cuenta aquí. Porque ya lo dije y lo repito otra vez. Es la gracia de Cristo la que nos hace a nosotros poder caminar dentro de este camino espiritual. Por eso Él nos dijo que la cruz y que el yugo se llevan entre dos. Él nos ayuda porque sabe que nosotros somos frágiles, humanamente hablando. Sabe que nuestra fragilidad es la que nos puede hacer caer en estos vacíos espirituales y nos puede hacer llegar a quedarnos estancados en esa espiritualidad. Por otro lado, al perdonarnos a nosotros mismos, podemos hacer que nuestros pecados y nuestras faltas trabajen a nuestro favor. Lo hemos dicho, y es que a veces lo repetimos, ¿no? Y decimos, sí, es que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que Él ama o de los que le aman a Él. Se dice fácil, repetir esas palabras del apóstol San Pablo es fácil, pero llevarlo a la práctica es lo que nos cuesta. Llevar a la práctica todo esto es lo que se hace muy difícil, hermanos. Porque cuando se trata de hacer que aquello malo trabaje a nuestro favor, como que no estamos muy convencidos, ¿no?, de eso. Cuando lo tenemos que aplicar a nuestra vida, como que ahí no estamos pues muy convencidos de esa cuestión, ¿no? Y trascendemos la situación humana y logramos un precioso conocimiento de nosotros mismos cuando hacemos esto. Cuando hacemos que nuestros pecados y faltas trabajen a nuestro favor. Ahí crecemos a través del dolor. Crecemos a través de esas faltas que hemos cometido. Además de la alabanza y la gloria dadas a Dios, que se reflejan por la incesante magnitud de ese amor de Dios, porque
Cuando nosotros logramos vencer un obstáculo, cuando nosotros logramos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y hacerla realidad, quien se glorifica es Dios. Él es quien está en ese momento dándose la gloria en esa situación que hemos logrado vencer por su gracia, no por nuestros propios medios, sino por la gracia de Él. Y esto es importantísimo, hermanos, porque la gloria siempre es para el Señor. Si persistimos en no perdonarnos a nosotros mismos, construimos reservas de culpa que se van estancando en nuestro interior. Lo reconozcamos o no, ahí están. Como decíamos también cuando hablábamos de perdonar a los demás y cuando hablábamos de la ira también, que es como ir depositando, ¿no?, en un recipiente y depositando y depositando y depositando hasta que llega un momento en que ya no podemos más. Así que lo mismo pasa en este sentido, porque esas reservas de culpa estancadas están ahí y lo peor es no reconocer que están ahí. Y nos vamos insensibilizando espiritualmente y también de una forma emocional. Nos empezamos a volver personas depresivas y nos empiezan a dominar sentimientos que son de verdad sentimientos inútiles, que lo que hacen es mejor afectarnos en nuestro interior, ¿no? Nos afectan espiritualmente y al final se manifiesta esto de una forma física. Nos hundimos en un lodazal de desesperanza que nos llega a inmovilizar. Y es que dentro de esa parte irracional que puede llegar a convertirse en una especie de neurosis, podemos quedarnos ahí estancados. Muchas personas que en otros campos pues son muy inteligentes, muy listos, insisten en seguir este modelo que acabamos de mencionar, de destruirse a sí mismos. En este caso, nuestra fe religiosa no está trabajando para nosotros, sino en contra de nosotros, y esto es trágico. Esto además hace nuestra religión menos creíble al mundo que nos está rodeando, de aquellos que están a nuestro alrededor. Perdonarnos a nosotros mismos es difícil. Tenemos que trabajar en ello. Pero aquí está el aliento, ¿no?, que recibimos hoy. Lo podemos hacer con la gracia de Dios. Es un reto muy alto. Sí, lo sabemos perfectamente. Pero es un reto que vale la pena vencer, porque a través de este proceso viene la clave para la sanación interior y para nuestra salud mental, si usted le quiere llamar así, también dentro del ámbito psicológico. Viene también la sanación emocional y la sanación espiritual, que es esa relación con Dios. Porque ya dijimos que cuando nos negamos a perdonarnos a nosotros mismos, estamos también dudando en cierto modo del perdón de Dios. No debemos apresurarnos a decir que no estamos entre los que no son capaces de perdonarse a sí mismos. No, tenemos que ser muy sensibles y muy honestos con las formas sutiles que esta incapacidad puede tomar. Nuestros sentimientos puede que no deseen permitir que salga nuestra culpa irracional, pero nuestra inteligencia tiene que residir en el amor incondicional que Dios nos tiene y en proclamar el perdón a nosotros mismos por el perdón mismo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Cuando nos perdonamos, le permitimos al amor de Dios llegar a lo más profundo de nuestras vidas y de una manera abundante, con un torrente de gracia por medio de su Espíritu Santo que experimentamos, pues empezamos a experimentar ya esa resurrección, en cierto modo aquí, porque cuando actuamos de esta forma, encerrados en ese círculo de autocompasión que no nos deja crecer, entonces morimos espiritualmente.
Pero cuando dejamos que Dios llegue con todo su torrente de agua viva, empezamos a experimentar la resurrección. En cierto modo, pues, estoy diciendo. La fuente de muchos conflictos emocionales es el rechazo a perdonarse a uno mismo. Los que sufren estos conflictos emocionales nunca sanan, ni emocional ni espiritualmente, hasta que lleguen a este punto, a perdonarse a sí mismos. Y es que esto es una cadena, como ya lo dije al principio, porque tampoco serán capaces de perdonar sinceramente a los demás si no están en la capacidad de perdonarse a sí mismos. Recordemos lo que nos dijo el Señor: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El amor auténtico a uno mismo exige el perdón a uno mismo para que ese perdón se extienda hacia los demás. Vivir así como a la sombra de la autocompasión o de nuestros complejos de víctima nos lleva a profundizar heridas. Y esas heridas al final, sabemos lo que pasa con una herida que no se sabe cuidar. Se infecta y contamina todo lo que está a su alrededor. Se envenena pues todo lo que está a su alrededor. Si aplicamos esto en nuestra vida espiritual, podemos ver cuánto daño nos hace esto espiritualmente. Cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y aquí explico un poquito más por qué. No sé si usted ha escuchado una expresión que dice: esa persona atacó como una fiera herida o como un animal herido. Y es que una persona herida hiere. Así es, alguien que está herido hiere a los demás. Y en la medida en que esta herida se vaya curando, van a cesar también estas consecuencias. Se cuenta por ahí, en una ocasión iban dos monjes caminando de regreso a su monasterio y para llegar al monasterio tenían que cruzar un río. Mientras iban de camino, pues iban platicando y de repente al llegar al río se encontraron con una mujer que estaba a la orilla del río y no podía cruzar al otro lado. Uno de ellos, que era el mayor de los dos que iban ahí, la tomó en sus brazos y la cargó al otro lado, la pasó, ¿no?, al otro lado. Bueno, cruzaron, siguieron caminando. Al llegar al monasterio, como unas 2 horas después de camino más o menos, el monje más joven le dice al mayor: mira, traigo una inquietud ahorita por dentro. ¿Y cuál es esa inquietud?, le dice al mayor. Le dice: nosotros tenemos prohibido cualquier contacto con las mujeres. Y entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste en tus brazos a esta mujer y la pasaste al otro lado? Y empieza, ¿no?, a reprocharle ese hecho. Y le dice el monje mayor, el que había ayudado a la mujer a cruzar: mira, yo a la mujer la dejé al otro lado del río. En cambio tú la has cargado en todo el camino hasta el monasterio y todavía la tienes ahí en tu mente. ¿Qué sacamos de esta pequeña anécdota? Cuando nosotros cargamos con estas heridas emocionales que estamos hablando, que en este caso es la autoculpa, ese culparnos todo el tiempo y no perdonarnos, eso nos daña. Vamos cargando con ello todo el tiempo. Cuando tenemos la oportunidad, a través del perdón de Dios, de dejar eso al otro lado del río, haciendo esta comparación, podemos dejarlo ahí y tal vez no olvidarlo, porque ya dijimos en el tema anterior que así como que se nos borra el disco tampoco es posible, pero sí podemos vivir con el hecho de recordar sin dolor y en este caso de tal vez recordar el mal que hemos hecho, pero no llegando a este punto de la autocompasión o del autocastigarnos, sino más bien que nos sirva como una experiencia, como hemos estado diciendo hace un momento, una experiencia que nos lleve a que esto que hemos hecho, este pecado que cometimos, trabaje a nuestro favor. O sea, sacar una enseñanza de ahí, pues, una enseñanza buena.
Quiérase o no, por mayor que sea el mal que hemos hecho, en algún momento encontramos esa utilidad que le podemos dar a través de la moraleja o la enseñanza o la experiencia que hayamos adquirido por esta situación que nos ha pasado, que nos ha acontecido. Entonces, para que todo esto ocurra, la dimensión de fe de cada uno de nosotros debe ser retada, dijimos, activada. Lo triste es que la pasamos por alto muchas veces. Entramos aquí a un punto que mencioné al principio, y es que el perdonarnos a nosotros mismos no significa que vamos a absolvernos de nuestras responsabilidades y de huir de ellas, o que vamos a ser irresponsables de las consecuencias de nuestras acciones. Al contrario, cuando nosotros nos perdonamos, estamos enfatizando aún más estas responsabilidades y estamos asumiendo esas consecuencias de nuestros pecados. Y repito, no es autocompasión, porque la autocompasión nos lleva a hacernos víctimas de todo, sino concientizarnos, arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. De eso se trata, hermanos, de buscar un cambio en nuestras vidas. No es blanquear nuestros pecados, pues no es aprobarlos, no es justificar nuestros pecados, sino afrontar esa dura realidad de nuestras acciones y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Por eso es que el reino de los cielos es solamente para los valientes. Solamente los valientes pueden hacer esto, tomar esa cruz, asumir la responsabilidad y las consecuencias de las acciones que hemos cometido y seguir a Jesús. No podemos vivir realmente una vida plena si no poseemos una fe madura que nos permita perdonarnos a nosotros mismos, sin importarnos lo que haya salido mal, pues, en nuestras vidas. Al fin y al cabo, eso ya pasó. Pero sí podemos, como lo dije hace un momento, asumir la responsabilidad y también las consecuencias y hacer un cambio si es posible hacerlo. Reparar el daño que hemos hecho si hay la posibilidad de hacerlo. Todo esto es parte de ese proceso de sanación. Porque si vivimos nada más lamentándonos de esa situación, pero nunca hacemos nada al respecto, tampoco se vale. No podemos dejar pasar esto, que esa situación nos siga haciendo daño. Hay que permitir que Dios entre a nuestra vida y que lo haga completamente, que lo haga con todo su poder, sin ponerle limitaciones. Por eso a mí me gusta mucho una oración que se llama oración de consentimiento. Porque en esa oración lo que hacemos es darle permiso a Dios de que entre a nuestra vida, darle permiso a Jesús de que obre por medio de su Espíritu Santo y que haga lo que tenga que hacer, aunque duela, aunque nos incomode, aunque en cierto modo nos haga llorar quizá en algún momento, porque necesitamos esa acción de Dios en nuestra vida. Necesitamos hacerlo. Y hay que darle ese permiso a Jesús porque Él respeta nuestra libertad. Y si nosotros no le damos permiso de obrar en esas áreas de nuestra vida, pues Él no lo va a hacer. Ahí se van a quedar todo el tiempo y nos van a seguir haciendo daño a nosotros como personas y a aquellos que están a nuestro alrededor. En perdonarnos a nosotros mismos está a menudo la diferencia entre el cristiano plenamente redimido y el cristiano superficialmente redimido. Ahí está la diferencia entre el cristiano que solo ha sido reconciliado con Dios y el que también ha sido reconciliado consigo mismo. Entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. Qué importante esto, hermanos.
Saber que esta dimensión del perdonarnos a nosotros mismos es la que nos puede llevar a ese proceso de madurez espiritual. Porque solamente aceptando nuestros errores y asumiendo nuestra responsabilidad y consecuencias, podemos llegar a perdonarnos y también a perdonar a los demás. Recordemos al profeta Isaías, que nos dice en el capítulo 53, versículos 4 y 5, cuando nos habla de que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Y que las llagas de Cristo son la simiente de paz, hermanos. Porque dice el profeta, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y eran nuestros dolores los que Él soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales o con sus llagas hemos sido curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí comprendemos por qué Cristo resucitado, al ofrecer paz, muestra sus manos y su costado a los discípulos. Recordemos ese instante cuando se presentan entre ellos o ante ellos y les muestra sus manos y su costado. La paz nos vino por sus santas llagas. Él conquistó la violencia aceptando voluntariamente ser víctima de ellas. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué bello es esto. Porque solamente cuando nosotros aceptamos esas llagas se convierten en fuente de paz. Por eso Cristo las aceptó. Por eso Cristo aceptó el suplicio en la cruz. Por eso aceptó ser entregado por nuestros pecados. Porque solamente así podía redimirnos y darnos la paz. Aceptemos pues nosotros también, hermanos, esas heridas que tenemos en nuestro interior. Aceptemos esas llagas que nos están carcomiendo por dentro cuando no queremos liberarnos de ellas, cuando estamos ahí autocompadeciéndonos, cuando estamos ahí haciéndonos víctimas. Reconozcamos esas llagas, reconozcamos todo eso que nos está carcomiendo y lleguemos a perdonarnos por ello como Dios nos ha perdonado en nuestro arrepentimiento. Y cambiemos nuestra conducta, nuestra manera de vivir, y que esas llagas, que ese dolor, que esa culpa trabaje hoy en adelante a nuestro favor. Cristo nos puede ayudar. El Espíritu Santo nos puede ayudar a que esta situación pues se pueda volver a nuestro favor. Pidámosle al Señor, a nuestro Padre Celestial, que por los méritos de Jesucristo en la cruz, nos conceda por medio de su Espíritu Santo esas gracias, que esos dones o todo aquello que Él nos quiera conceder para poder sanar interiormente, y que en ese sanar interiormente también lleguemos a sanar las relaciones con los que están a nuestro alrededor. Pidámosle también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, interceda por nosotros para poder conseguir de nuestro Señor esas gracias que necesitamos. Y a nuestra Madre le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.